En esta clase vamos a desarrollar exámenes en línea en nuestra aula virtual para poder evaluar a los participantes acerca de la clase que hemos desarrollado. Ese tipo de examen, hay dos tipos, uno donde que la calificación es de manera automática y otro puede ser la calificación manual, donde que el docente va a necesitar ver la respuesta y poder calificar. Lo primero que debemos hacer en nuestra aula virtual es activar edición. Estamos en nuestra aula virtual, tenemos el botón activar edición, hacemos un clic en el botón activar edición. No se olviden, siempre tienen que hacer este proceso. Las actividades vamos a ubicar en este bloque del aula virtual. Así que en este bloque hacemos un clic en el enlace añade una actividad o un recurso. Y aquí tenemos la lista de todas las actividades que podemos insertar en nuestra aula virtual. El administrador podría instalar más actividades según requerimiento del docente. En este caso seleccionamos cuestionario y hacemos un clic en el botón agregar. Asignamos el nombre del cuestionario. La descripción del cuestionario hay que explicarlo de una manera muy clara a los participantes, ¿no? De qué va a tratar el cuestionario. Y aquí tenemos opciones que están colapsadas o comprimidas. Hacemos un clic en esos botoncitos en forma de triángulo, donde nosotros podemos abrir, por ejemplo, en temporalización, ¿no? Desde cuándo va a estar disponible el examen, desde cuándo pueden empezar a desarrollar. Por el momento está bloqueado. Para que se active, ustedes tienen que marcar esta casilla llamado habilitar. Marcamos haciendo clic y podemos seleccionar a partir de cuándo pueden empezar a desarrollar su examen. Tenemos el día, el mes, el año, la hora y el minuto. Cerrar cuestionario. ¿Hasta cuándo pueden cerrar el cuestionario? ¿No? Podríamos agregar una fecha diferente a partir del 9 de septiembre, desde las 9:54 hasta el 20 de septiembre, hasta las 9:54. Pueden cambiar la hora, pueden cambiar el minuto. Ahora, deben tener en cuenta que la hora que tenemos aquí es una hora del servidor de internet que va a tomar, que no necesariamente va a coincidir con la hora que tenemos en la computadora, ¿no? Puede ser una diferencia de 5 minutos más, 5 minutos menos. Entonces, es bueno recalcar a los participantes que ellos tienen tiempo máximo de desarrollar hasta tal día, hasta tal hora, especificando que no esperen el último minuto para desarrollar el examen. El límite de tiempo tenemos aquí, está bloqueado, marcamos la casilla para deshabilitar o para habilitar en este caso, ¿no? Aquí vamos a agregar en minutos. ¿Cuántos minutos va a durar el examen? No, 10 minutos. Entonces, cualquier día que ingrese el participante, sea el día 9 de septiembre, el 10, el 11, solamente va a tener 10 minutos para desarrollar el examen. Tenemos también otras opciones aquí, por ejemplo, las calificaciones, cuántos intentos el participante podrá tener para desarrollar el examen. En los intentos permitidos podemos seleccionar aquí un intento, 2 intentos, depende del docente cuántas veces le va a dar oportunidad para que desarrolle el participante. Los métodos de calificación. Los métodos de calificación, tenemos la calificación más alta. Si desarrolla 2 intentos, la nota más alta vamos a considerarlo para su promedio final. También tenemos otras opciones, puede ser el promedio de calificaciones, puede ser el primer intento, el último intento, ¿no? Depende de cada docente cuál va a considerar.
También es necesario que marquen esquema, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cada pregunta va a estar en una página nueva. Cambiamos esa opción. Nunca, todas las preguntas en una página. Quiero que al momento de abrir el examen, el participante pueda ver todas las preguntas. Si en caso desean que vea de uno en uno, simplemente vamos a marcar eso, cada pregunta o cada dos preguntas y así sucesivamente. En ese caso, para evitar que esté desplazándose de página en página o de pregunta en pregunta, ponemos todas las preguntas en una sola página. Esos son los puntos principales que ustedes tienen que asignar en su cuestionario. Vamos a hacer un clic donde dice guardar cambios y regresar al curso para ver cómo va a quedar el cuestionario en nuestra aula virtual. ¿No? Y aquí tenemos el cuestionario. Ese es el icono del cuestionario, el nombre del cuestionario que ustedes han asignado. Solamente hemos agregado los datos generales del examen. Necesitamos ahora agregar las preguntas. Para agregar las preguntas vamos a hacer un clic en el cuestionario. ¿No? Y aquí tenemos la información que nosotros hemos agregado en su configuración. Intentos permitidos 2. Este cuestionario está disponible. La fecha. Este cuestionario se cerrará la fecha, ¿no? El límite de tiempo y el método de calificación. Vamos a hacer un clic donde dice editar cuestionario. Y aquí nosotros tenemos un área donde nosotros podemos agregar preguntas. Tenemos aquí, bueno, en este caso, calificación máxima, vamos a asignarle a 20 y guardar. Y ahora sí, empezamos agregando las preguntas. Agregar una pregunta. Por ejemplo, vamos a agregar las preguntas más usadas, más comunes que tenemos. Una de ellas es opción múltiple. Selecciono opción múltiple. Siguiente. El nombre de la pregunta, le asignamos cuál va a ser el nombre de esa pregunta. Este nombre no lo van a ver los alumnos. Solamente nosotros vamos a verlo para poder ubicar la pregunta. En el enunciado de la pregunta, aquí vamos a describir la pregunta. Asignamos la pregunta. Esos valores que están acá lo pueden cambiar la puntuación por defecto o lo pueden dejar tal como está. En este caso lo asigna el número 1, ¿no? La puntuación por defecto 1. Posteriormente podemos cambiar también. Tenemos aquí una o varias respuestas. Esta pregunta de opción múltiple puede tener solamente una respuesta o le podemos permitir varias respuestas. Le dejamos solo una respuesta. Barajar las respuestas que no muestren el mismo orden a los participantes. Sí, está bien, está marcado la casilla. Numerar las selecciones. Tenemos ABC en minúscula, en mayúscula, numérica, números romanos, sin numeración. Le dejamos por defecto ABC, ¿no? Y aquí la elección 1, ¿no? Como es opción múltiple, tenemos el enunciado de la pregunta, tenemos selección 1. Ahora, eso es la respuesta correcta. Con la respuesta correcta, en calificación, ustedes van a seleccionar 100%. Debajo también hay otro 100%, pero negativo. Nosotros vamos a asignarle un 100% positivo. Si hay una retroalimentación, pueden agregarlo acá. Elección 2. Como no es la respuesta correcta, la calificación puede ser ninguno o le pueden dar una penalidad, ¿no? Para que disminuya el puntaje que va teniendo, ¿no? Un menos 5%, 10%, depende. En ese caso, ninguno.
Por defecto nos da para 5 opciones, ¿no? Y las respuestas incorrectas en calificación le estamos asignando, o por defecto lo dejamos ninguno. Si ustedes desean agregar más opciones, simplemente hacen un clic espacios en blanco para 3 opciones más. Y les va mostrando más opciones, ¿no? Elección 5, 6, 7, 8. Y si es poco, pueden agregar más opciones aún. ¿Ya? No es necesario que llenen todas las opciones. No va a haber ningún problema si no llenan todas las opciones. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un clic en guardar cambios. Y hemos desarrollado la primera pregunta de nuestro cuestionario. En este caso la calificación va a ser automático porque le estamos indicando cuál es la respuesta correcta. Continuamos a agregar una pregunta. Otra pregunta muy usada viene a ser verdadero y falso. Marco la opción verdadero o falso y hacemos clic en el botón siguiente, ¿no? El nombre de la pregunta, 2. Escribimos el enunciado de esta pregunta verdadero o falso, ¿no? Tenemos acá Moodle es una plataforma virtual. Por defecto 1, puede haber una retroalimentación general. La respuesta correcta de este enunciado, ¿qué va a ser? ¿Falso o verdadero? En ese caso le indico que el enunciado viene a ser verdadero. Y guardar cambios. Hacemos un clic en este botón. También la calificación va a ser de manera automática. Agregar una nueva pregunta. Y tenemos acá otra pregunta muy usada que es el emparejamiento. Marcamos emparejamiento siguiente. El nombre de la pregunta. Ponemos el enunciado de la pregunta. La puntuación por defecto lo dejamos tal como está. La pregunta 1. Ponemos la pregunta 1 y su respectiva respuesta. La respuesta correcta. Pregunta 2 y su respectiva respuesta. Pregunta 3 y su respectiva respuesta. Entonces, en la pregunta de emparejamiento ustedes pueden agregar diferentes preguntas con sus respectivas respuestas. Pueden agregar más preguntas haciendo clic en el botón 3 más conjuntos de espacios en blancos. En este caso lo dejamos así, guardar cambios. Y luego vamos a ver cómo nos va a mostrar esas preguntas ya que el alumno lo va a poder visualizar, ¿no? Ya más adelante vamos a ver la vista previa, cómo están quedando las preguntas que estamos desarrollando. Hasta el momento estamos viendo diferentes tipos de preguntas y le estamos indicando su respuesta correcta. Es que así el sistema va a poder calificar de modo automático cada uno de ellos. Vamos a agregar una pregunta y esa vez vamos a seleccionar de ensayo. La pregunta de ensayo es una pregunta que el docente va a tener que calificarlo de manera manual y de uno en uno. Siguiente, marqué ensayo, siguiente. Pregunta
4 y el enunciado. ¿No? Podemos poner una pregunta libre donde el participante va a poder describir sus propias palabras referente a la pregunta que ustedes realizan. Entonces solamente lo que vamos a hacer es digitar la pregunta y guardamos los cambios. Tenemos 4 preguntas. En esa ventana que están viendo, ustedes pueden darle el puntaje que consideran, ¿no? 5 puntos voy a dar a cada uno. Digito el número 5 y hacemos clic en guardar. Y lo mismo vamos a repetir con cada una de las preguntas, ¿no? 5 también y guardar. De 1 en 1, ¿no? Bien, entonces el total de calificación es a 20, son preguntas 4, ¿no? Y tenemos aquí el límite para poder desarrollar el examen. Entonces, en la primera columna tienen un bloque llamado administración y tienen administración de cuestionario. Esto va a mostrar cuando nos encontramos en esa ventana. Solo cuando nos estamos mostrando esa ventana. Tenemos un botón llamado vista previa, hacemos un clic en vista previa para poder identificar los tipos de preguntas que hemos desarrollado. En la configuración hemos pedido que todas las preguntas nos muestren en una página, ¿no? Así es como el alumno lo va a poder ver, ¿no? Todo está en una sola página. Tenemos aquí la primera pregunta que ha sido de opción múltiple y solamente hay una respuesta correcta, ¿no? Podemos marcar la respuesta correcta. Eso es opción múltiple. Si fuera en este caso con más de una respuesta, nos mostraría unos cuadrados, unas casillas que el participante tendría que marcar. Y esas dos respuestas, si hay dos respuestas, cada uno tiene que valer 50%, ¿no? Sumado las respuestas correctas siempre tienen que dar 100%. Si hay 3, también hay que dividir entre 3 el peso de cada una de las opciones. En la pregunta 2 tenemos una pregunta tipo verdadero o falso. Tenemos aquí el enunciado y podemos marcar la respuesta. En ese caso vamos a marcar a propósito la respuesta incorrecta. Y tenemos aquí el tipo de pregunta de emparejamiento, ¿no? Tenemos aquí el enunciado y aquí ustedes van a tener que elegir cuál es la respuesta correcta. ¿No? He puesto correcto, correcto y en uno vamos a poner incorrecto para ver cómo nos va a mostrar, ¿no? Y aquí, ¿no? Aquí tenemos el tipo de pregunta de ensayo, donde que solamente ponemos la pregunta y el participante con sus propias palabras va a tener que definirlo, ¿no? Y eso sí vamos a tener que calificarlo de manera manual. Una vez que ha terminado el participante, el alumno, de desarrollar el examen, siguiente son 4 preguntas y cada pregunta tiene un peso de 5. Aquí tenemos, recuerden que hay un tiempo de 10 minutos nada más. Tiene su cronómetro que le va indicándole. Y como ya hemos terminado, simplemente hacemos un clic en ese botón enviar todo y terminar. Nos sale una ventana para poder confirmar. El estudiante va a poder confirmar y estar seguro que ya terminó el examen, enviar todo y terminar, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? En este caso tenemos aquí la pregunta marcado correctamente. Tienen aquí este check verde y la retroalimentación que he agregado a esta respuesta, ¿no?
La pregunta 2, cuando es mala, nos va a salir de este modo, con la X, color rojo. Y aquí tenemos, ¿no?, el visto bueno de que he hecho correcto y la X de la pregunta mal. Y aquí tenemos la pregunta y tenemos su respuesta. Esta pregunta todavía no ha sido calificado. Eso posteriormente va a ser calificado. Tenemos aquí el tiempo completado, 3 minutos 10 segundos. La calificación sin calificar aún porque todavía nos falta, ¿no? Finalizar revisión.